sensopercepción es la función psíquica superior que le permite a la mente conocer qué estímulos le están rodeando. Estos pueden ser estímulos externos o estímulos propios del cuerpo o internos. Esta sensopercepción consta de dos partes o dos fases. La primera es el transporte de la información de este estímulo del receptor al cerebro, que sería la sensación, y la segunda que vendría a ser la interpretación de esta información y su integración con el resto de funciones psíquicas superiores, en lo que vendría a ser la percepción. Dentro de las alteraciones que se encuentran en esta función psíquica, tenemos a las cuantitativas y a las cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos a la anestesia, a la hipoestesia y a la hiperestesia. Esto tiene que ver con lo que se llaman los umbrales de percepción o, siendo muy técnicos, los umbrales de sensación. ¿A qué se refiere esto? Cualquier estímulo es interpretado adecuadamente por el cerebro, pero para esto existen ciertos límites. Cuando el estímulo sobrepasa por su intensidad estos límites, este estímulo se puede interpretar como displacentero o como doloroso. En este sentido, las hipoestesias serían aquellos trastornos en donde el umbral estaría muy elevado, de tal modo que un estímulo normal o incluso intenso no sería interpretado como doloroso o como displacentero. El grado extremo de esto vendría a ser la anestesia, ¿no? La total pérdida de la sensibilidad. Ejemplos de esto se pueden ver en personas que utilizan medicamentos depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo alcohol, benzodiazepinas, obviamente los opioides, que de por sí tienen un efecto analgésico central, el uso de sustancias periféricas anestésicas también. Se puede ver este fenómeno en los estados de despersonalización también, y en los trances hipnóticos también se pueden eh, producir este tipo de fenómenos. En cambio, la hiperestesia vendría a ser cuando el umbral de percepción está muy bajo. Entonces, cualquier estímulo, incluso leve, puede ser interpretado como displacentero o como doloroso. Esto, por ejemplo, se puede ver en personas que están con resaca, en personas que tienen trastornos ansiosos o depresivos. En ambos casos, sensaciones corporales normales incluso pueden ser interpretadas como displacenteras o incluso como dolorosas. O dolores que normalmente no serían tan intensos, estas personas los van a interpretar como muy dolorosos. Es por esto que es importantísimo identificar a personas con enfermedades crónicas y con enfermedades que se sabe producen dolor, y saber identificar que no tengan estos fenómenos, porque podrían ser síntomas, Diana, de que por detrás o por debajo existe un trastorno de un trastorno de ansiedad o depresivo. También es posible encontrar este fenómeno en personas que tienen trastornos del espectro autista. Am, Cualquiera de ellos. Existen personas que son aparentemente inmunes al dolor, como también existen personas que no toleran ni siquiera ciertas texturas o cierto tipo de sensaciones en la piel, como por ejemplo el roce de la ropa, o personas que son sumamente sensibles a ciertos sonidos. En el caso de las alteraciones cualitativas, acá podemos encontrar las alucinaciones,
que son, que es la percepción de una, de una modalidad sensorial, pero sin que exista realmente objetivamente una causa. Por ejemplo, una alucinación visual sería que una persona vea una serie de monstruos, de figuras, de luces o sombras, pero que nadie más que la persona las vea. Estas alucinaciones suelen ser además externas, es decir, el origen de ellas es externa a la mente. Quizás las únicas alucinaciones que podrían catalogarse de internas serían las alucinaciones somáticas, en donde la persona siente que una parte del cuerpo, que podría ser, no sé, por poner un ejemplo, el estómago o el corazón, de alguna manera se transforman o tienen algo dentro, un gato, una víbora, vidrio, metal, lo que fuere. En cambio, la pseudoalucinación es una percepción igual, pero que la persona informa que la está experimentando dentro de la mente o dentro de la cabeza. Usualmente este tipo de alucinación, de pseudoalucinaciones, son de modalidad visual o auditiva. Por otro lado tenemos a a las alucinosis, que son aquellas en donde la persona percibe algo que en realidad no existe, pero tiene juicio de realidad, o en este caso de irrealidad. Es decir, la persona se da cuenta de que aquello que está escuchando, que está viendo, que está sintiendo, en realidad no existe. El fenómeno de la alucinosis es muy propio de los síndromes de abstinencia, por ejemplo, el síndrome de abstinencia del alcohol. En el caso de las ilusiones, estas son percepciones pero distorsionadas, es decir, existe objetivamente una fuente, pero la persona distorsiona esta. Por ejemplo, es alguien que escucha entre la multitud que han gritado su nombre o han dicho su nombre, pero en realidad la persona que dijo esto en realidad dijo otro nombre. O caminar por la calle y de repente ver a alguien conocido, pero una vez que la persona se acerca mejor, se da cuenta que en realidad no era esa persona. Las ilusiones pueden ser parte del conjunto de síntomas que están presentes, por ejemplo, en el delirium o cuando la persona está bajo efecto de sustancias psicoactivas, por ejemplo, los alucinógenos. En el caso de las alucinaciones, estas están presentes obviamente en personas que han consumido sustancias psicoactivas alucinógenas, pero también pueden estar presentes en personas que han consumido otro tipo de sustancias como estimulantes, en personas que tienen epilepsia, en personas que tienen enfermedades del sistema nervioso central, tales como neurocisticercosis, epilepsia, algún tipo de tumores, abscesos, etcétera. Obviamente, mientras más orgánica o física sea la causa, más signos físicos también habrán de que el origen es este. Por ejemplo, a una persona que tiene alucinaciones visuales y es debido, por ejemplo, a una meningitis incipiente, seguramente va a tener, no sé, rigidez de nuca, elevación de la temperatura, leucocitosis en el laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. La sinestesia es una alteración de la sensopercepción en donde se confunden las modalidades sensoriales. Este tipo de alteración es muy común de verse en personas que están consumiendo alucinógenos, como por ejemplo el LSD, y la persona puede describir que de repente ha
escuchado un color o han sentido el olor de una nota musical. En la pareidolia, en este caso, la persona puede ver cierto tipo de elementos y darles una interpretación y configurar un otro elemento que además es reconocido por la persona. Un ejemplo de esto es mirar al cielo, ver las nubes y de repente encontrar que las nubes pues forman caras, escenas, árboles, insectos, ¿no? Esas son las pareidolias. Quizás dentro de todas los trastornos que estamos viendo, las pareidolias sean las más benignas y las más comunes además. Y por último tenemos a la impresión de presencia, en donde la persona lo que va a experimentar es la sensación de que alguien está cerca de él o de ella. Usualmente esto es parte del proceso de duelo normal. No es infrecuente que algún paciente que ha perdido un ser querido hace no mucho todavía nos diga que siente que está en la casa o siente que en algún momento va a llegar. Em, Suele ser más intenso mientras más grave es el duelo o más patológico también, especialmente cuando los fallecimientos han sido en situaciones muy catastróficas, muy violentas. Luego tenemos a el estado de humor o afecto. Se dice que existen 6 emociones básicas en el ser humano, que son el temor, el enojo, la tristeza, la alegría, el disgusto y el asombro. Ninguna de ellas es patológica en sí misma, porque todas ellas pueden ser consecuencia de un- una circunstancia que le está tocando vivir a la persona. Pero estas emociones se vuelven patológicas cuando el motivo por el cual aparecen no es razonable o su duración o su intensidad es mayor a lo esperado. Dentro de estas alteraciones tenemos a la ansiedad, que es esta sensación displacentera de que algo malo podría ocurrir. Hay una- un temor a lo desconocido o hay un temor ante situaciones que objetivamente no pondrían en peligro realmente la vida o la seguridad de la persona o de otros. Luego tenemos a la euforia, en donde el estado de humor de la persona está sumamente elevado, hay una alegría extrema, la cual se puede ver perfectamente en alguien, no sé, que se ha sacado la lotería o cuyo equipo de fútbol ha ganado la Copa Mundial, no sé. Pero si este estado se prolonga por mucho tiempo o si este estado de humor produce menoscabo en el funcionamiento de la persona, entonces ahí ya se transforma en algo patológico. La ansiedad puede estar presente en un montón de trastornos de ansiedad, en cuadros depresivos, en personas con esquizofrenia, en demencias. Se podría decir que la ansiedad es uno de los síntomas más extendidos en todos los trastornos mentales. La euforia, en cambio, es mucho más limitada o está mucho más limitada a aquellos casos en donde la persona tiene, por ejemplo, trastorno bipolar en fase maníaca o en personas que han consumido sustancias psicoactivas de tipo estimulante. En algunos casos, ya hablando del orgánico, se puede dar en personas que tienen epilepsias focales o en la presencia de ciertos tumores
o infecciones cerebrales, o también por el uso de algunos medicamentos, por ejemplo corticoides. La irritabilidad es esta alteración del estado de humor en donde la persona tiende a enojarse fácilmente. Puede estar presente en personas con trastornos de ansiedad, en personas que están con síndrome de abstinencia a alguna sustancia, en personas que están usando sustancias psicoactivas como por ejemplo las estimulantes. Puede estar presente también en personas con problemas del sistema nervioso central como meningitis, encefalitis, epilepsias, estados postictales o preictales también. La incontinencia o la habilidad afectiva es una alteración en la cual se cambia bruscamente el estado de humor de la persona. La persona puede estar hablando normalmente y de repente se pone a llorar, o se pone a reír a carcajadas, o se enoja, y luego vuelve a este estado de humor previo o cambia a otro. Esto puede verse en personas que están bajo efecto de algunas sustancias psicoactivas, por ejemplo, depresores como el alcohol o estimulantes. Puede estar presente en personas con cierto tipo de rasgos de personalidad, como por ejemplo los histriónicos. Puede ser también efecto del uso de ciertas sustancias, de ciertos fármacos o medicamentos, como por ejemplo hormonas. Em, puede ser también consecuencia de alteraciones hormonales propias o endocrinas. En personas que tienen epilepsia también se puede ver esto. En personas que están hipomaníacas o maníacas también puede haber la habilidad afectiva. La tristeza patológica es, bueno, muy común o muy propia de la depresión, aunque hay personas que tienen trastornos de ansiedad con síntomas de tristeza. En la indiferencia afectiva sería lo opuesto a todo lo anterior. En la indiferencia afectiva o aplanamiento afectivo, la persona no experimenta y no expresa ninguna emoción. Esta alteración del estado de humor es grave porque puede significar que la persona tenga, por ejemplo, esquizofrenia. Es una de los síntomas llamados negativos de la esquizofrenia. También puede darse en personas que están usando algunos medicamentos, también antipsicóticos, personas que están utilizando anticonvulsivantes. Se puede dar en algunos en casos de alteraciones neurológicas, por ejemplo, la indiferencia afectiva, por lo menos la que puede verse, se puede encontrar en personas con enfermedad de Parkinson y aquella indiferencia afectiva mm, que viene a ser desde el interior mismo de la persona, podría verse en personas que han tenido accidentes cerebrovasculares. Y por último tenemos a la anedonia, que es básicamente la incapacidad de sentir placer o gusto por las cosas, que es muy común de ver en personas que tienen depresión, puede verse en personas con esquizofrenia, con síntomas negativos, en demencias, personas que están con enfermedades físicas graves también pueden presentar anedonia, personas con cáncer, personas con anemias muy severas, personas con insuficiencia respiratoria o cardíaca pueden presentar los mismos síntomas. Luego tenemos a las memorias. La memoria es la capacidad que tenemos las personas de poder recuperar recuerdos o almacenarlos y almacenarlos. Se divide a la memoria en memoria de corto plazo, que es aquella que dura solamente algunos segundos, y memoria de largo plazo, aquella que dura a veces hasta toda la vida, días, semanas, meses, toda la vida. Esta memoria a largo plazo a su vez se divide en memoria no declarativa o implícita
y está en relación a lo que uno hace. Son memorias que podríamos llamar conductuales. Por ejemplo, el que una persona sepa jugar básquet, que sepa nadar, que sepa bailar, que escriba de una determinada manera, todo eso es una memoria implícita. Por otro lado tenemos a la memoria declarativa o explícita, que tiene que ver con los conocimientos teóricos. Y a su vez esta se divide en memoria episódica o biográfica, también llamada, que significa, no, que tiene que ver con los recuerdos de eventos que le han ocurrido a uno. Cuándo se casó, cómo se casó, am, cuándo recibió su primera boleta de multa por conducir, am, cómo fueron los años en la universidad, su primer trabajo, todo eso es episódico. Y por otro lado tenemos a todos aquellos conocimientos teóricos que tienen que ver con lenguaje, con el mundo, con los objetos, con las palabras, y eso es lo semántico. El saber el símbolo químico del oro es semántico. El conocer las inserciones del esternocleidomastoideo es semántico. El conocer los porcentajes de oxígeno y nitrógeno en el aire es semántico. Entonces, dentro de las alteraciones de la memoria, podríamos mencionar a las amnesias, siendo las anterógradas aquellas relacionadas a la memoria de corto plazo. Como ejemplos de esto tenemos a alguien que no recuerda dónde ha dejado sus llaves o la billetera, cuál es el nombre de la persona que le acaban de decir que debe buscar para dar algún recado. Este tipo de alteraciones de la memoria suelen darse muy comúnmente en personas sometidas a mucho estrés o ansiedad. Y tiene lógica porque generalmente estas personas están más que todo enfocados en pensar, ¿no? En múltiples preocupaciones. Entonces su capacidad de prestar atención disminuye y por lo tanto disminuye también la capacidad de memorizar lo que acaba de ocurrir o lo que está ocurriendo en ese momento. Las amnesias retrógradas tienen que ver con los recuerdos pasados, con todos esos recuerdos de hace 15, 20 o 30 años atrás. El encontrar a alguien que tiene amnesia anterógrada, como les dije, es muy común. Sin embargo, especialmente cuando encontramos estos datos aumentados en una persona adulta mayor que está por encima de los 55 años, nos debe hacer sospechar que podría estar instaurándose algún tipo de demencia. Entonces es bueno evaluar longitudinalmente a la persona o hacer una evaluación de la memoria un poco más fina. El encontrarnos a una persona con amnesia retrógrada que haya olvidado dónde estudió, que haya olvidado dónde quedaba su escuela o cuál fue su primer trabajo, esto ya nos da a entender que es una alteración grave, que podría traducirse, que podría denotarse en una demencia o en el uso de medicamentos que están disminuyendo globalmente la capacidad cognitiva de la persona. En ambos casos se puede dar estos ejemplos por el uso, por ejemplo, de benzodiazepinas, de medicamentos para la epilepsia, en algunos casos también de antidepresivos, el uso de sustancias psicoactivas como el alcohol. Las amnesias lacunares son olvidos muy circunscritos de algún evento que generalmente produjo malestar, vergüenza, rabia, o se olvidan los momentos en los cuales la persona estaba bajo efecto de alguna sustancia, por ejemplo, de tipo depresor, o se olvidan los eventos circunscritos o adyacentes a un TEC.
¿no? Todas esas pueden ser causas de amnesias lacunares. Luego tenemos a la hipomnesia, que es en realidad una disminución global de la memoria. Es decir, la persona no puede recordar ni cosas nuevas, ni puede recuperar recuerdos antiguos. Esto puede darse bajo efecto de sustancias depresoras, en personas que tienen delirium, en personas que tienen demencias ya bastante avanzada. La hipermnesia sería lo opuesto, es la capacidad aumentada más bien de poder almacenar o de recuperar recuerdos. Esto puede darse en personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas estimulantes, como por ejemplo cocaína, anfetaminas. am, Puede ser también efecto de la hipomanía o de la manía. Y bueno, hay personas que tienen esta capacidad, ¿no? De tener hipermnesia. Muchas veces se las ha asociado, por ejemplo, a personas con trastornos del espectro autista. Es un mito que en realidad todas ellas tengan estas habilidades prodigiosas, por ejemplo, para la memoria, pero no se puede negar que sí hay algunos que la tienen, ¿no? Y es bastante grande. Las paramnesias vendrían a ser como distorsiones de los recuerdos. Acá tenemos a varios fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de lo ya visto o déjà vu. En este caso, la persona que nunca ha estado en un lugar o que nunca ha conocido a una persona o que nunca ha estado inmersa en determinada circunstancia, siente que ya lo ha hecho, que ya lo ha vivido, que ya ha estado ahí. El opuesto a esto sería el jamais vu, que es que una persona esté en un lugar muy conocido, que esté con personas que sí conoce, pero que en ese momento sienta que es la primera vez que está con estas personas o que está en ese lugar. En general, los déjà vus no son patológicos. Todos en algún momento hemos experimentado algunos, seguramente. De hecho, se asocian mucho con periodos de poco sueño muy constantes o muy largos. Mm, pero cuando estos fenómenos son muy frecuentes, llámese muy frecuentes, no sé, a tenerlos 3 4 a la semana, 3 4 al mes, eso ya es sospechoso y habría que pensar que podría tratarse de una epilepsia del lóbulo temporal. Recordemos que el lóbulo temporal, el hipocampo, está relacionado justamente a la memoria. Entonces cualquier descarga ictal en esta región puede provocar este tipo de fenómenos. Más aún si se asocian alteraciones de las emociones bruscas o, o a la presencia de alucinaciones, especialmente las olfativas. La confabulación es una alteración de la memoria igual global, pero en parches. Es como que la persona olvida mm, trozos de su biografía y los va rellenando con inventos. Este tipo de fenómenos se da en personas, por ejemplo, alcohólicas, que debido a una deficiencia crónica de la tiamina pueden tener lesiones en el sistema nervioso central y dar lugar a este tipo de olvidos. Es importante señalar que la confabulación no es algo propositivo, no es que la persona quiera mentir, es casi un fenómeno automático. Y usualmente la memoria suele estar tan mala de estas personas que si al día siguiente o incluso algunas horas después se les vuelve a preguntar lo mismo, la persona olvidó incluso con qué rellenó ese hueco de su biografía y se inventa otra cosa. Esa es una buena manera de poder detectar a personas que tienen confabulación. Luego tenemos a la pseudología fantástica, que es una alteración en la cual la persona
voluntariamente, propositivamente, adorna o crea incluso recuerdos muy eh, grandes. La persona relata que ha hecho cosas muy interesantes, que ha visitado lugares fabulosos, que le han ocurrido cosas eh, casi casi sobrenaturales, podría decirse, pero todo esto lo hace con el mero hecho de atraer la atención de quien está escuchando. Puede ocurrir que de tanto contar y contar este tipo de experiencias, al final hasta la misma persona empiece a creer lo que está contando. Este tipo de alteración se puede ver en personas con trastorno de personalidad histriónica, por ejemplo, que utilizan este tipo de relatos para llamar la atención, centrar la atención en ellos. La falsificación retrospectiva es una alteración de la memoria en donde la persona evalúa sus recuerdos con unos anteojos, por decirlo así, emocionales. Por ejemplo, una persona depresiva o con depresión puede enfocar sus memorias solamente en los eventos negativos o solamente recordar los aspectos negativos de todas las áreas de su vida. Una persona con, no sé, personalidad, no sé, narcisista, por ejemplo, podría recordar su vida y solamente enfocarse en sus logros o en los aspectos positivos de su vida y minimizando sus errores o sus inseguridades. Y por último tenemos a la amnesia, que ocurre en personas que tienen grados ya avanzados de demencia y al no tener la capacidad de recordar cosas nuevas e incluso de haber perdido muchos recuerdos más o menos recientes de los últimos años, quiero decir, mm, vivan, realmente vivan o reexperimenten aquellos recuerdos que todavía tienen. ¿No? Es, por ejemplo, se puede encontrar una persona de 89 años que rememora los años de su niñez y realmente puede reexperimentar las sensaciones de cuando él o ella eran niños. Luego tenemos a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y dentro del examen del estado mental, el objetivo es poder determinar si la persona tiene una inteligencia promedio o disminuida. Dentro de las alteraciones de la inteligencia que se pueden encontrar, tenemos, por ejemplo, a la demencia. En este caso, lo que ocurre es que la persona desarrolló su inteligencia normalmente, pero por algún evento físico o médico, esta inteligencia poco a poco se va deteriorando. Obviamente esto se traduce en un daño neurológico, un deterioro realmente del cerebro. Y por otro lado tenemos a la discapacidad intelectual, lo que antes se conocía como retardo mental, en donde la persona en realidad nunca terminó de desarrollar su inteligencia. Por ejemplo, podemos tener a alguien que llegó a los 9 años y tuvo meningitis, o tuvo un TEC muy grave, o casi se ahoga en el mar. Entonces, por todas esas lesiones hipóxicas, traumáticas, infecciosas, ese cerebro queda dañado y no se desarrolla más intelectualmente hablando. Se dice que la inteligencia queda determinada a los 18 años. Esto quiere decir que este es el punto de corte para poder diferenciar
lo que es una discapacidad intelectual de una demencia. Cualquier lesión noxa que dañe el cerebro después de los 18 años y que produzca disminución de la inteligencia ya desarrollada es una demencia. Y todos estos daños o noxas antes de los 18 años y que no van a permitir el desarrollo total de la inteligencia sería una discapacidad intelectual.